Buenas noches a nuestros contactos, a la gente que nos ve a través de Facebook Live. Es para mí un placer estar con nuestra red de videntes. En esta noche tengo un programa especial fuera del horario habitual y acostumbrado. Vamos a estar compartiendo y conversando con nuestro hermano Edgardo Santo. Es el presidente del Concilio de Iglesia de Jesucristo Buen Samaritano. Y para nosotros, pues, es motivo de gozo, es un motivo de regocijo, un gran honor tenerlo con nosotros en estos días que el Señor me ha traído a la isla del encanto, la isla borinqueña, Puerto Rico. Aleluya, y hemos estado compartiendo desde el día 24 del mes de octubre y 25 en la asamblea que estuvo celebrando en nuestro concilio que tiene sede aquí en la isla Borinqueña. De manera que en esta noche especial yo quiero saludar a mi presidente, que es el presidente de todos los samaritanos, y tanto en la República Dominicana como en otros países del mundo donde tenemos iglesia. Quiero saludar a Noemí Colón, que nos está viendo, la bendición de Dios, y ya las personas que se están conectando. Buenas noches, Edgardo Santos, presidente de este concilio. Dígame cómo está, cómo se siente. Buenas noches, reverendo Morales. Aleluya. Dios le bendiga, le agradezco la invitación a su programa en esta noche. Saludo a todos los hermanos que, ¿verdad? De una manera u otra están y han de ver más adelante tu programa que ha sido impactando, ¿verdad?, en nuestra organización de muchas formas. Así que nos sentimos bien y muy contentos de estar contigo con los hermanos en esta noche. Aleluya. Bueno, quiero saludar a los pastores dominicanos, a los pastores de Guatemala y los pastores de Puerto Rico, también de los Estados Unidos. Yo no sé en qué otros lugares del mundo tenemos iglesia también para darles sus saludos. Sí, le enviamos saludos a la Iglesia de Jesucristo Buen Samaritano que se encuentra en la isla de Curazao. Y le enviamos saludos también a la Iglesia de Jesucristo Buen Samaritano que se encuentra en la isla de Aruba. Aleluya. Tenemos algunos hermanos por ahí y muchas amistades en Honduras, en Nicaragua. Tenemos amistades que han sido samaritanas y yo sé que de alguna manera u otra alcanzan a ver tu programa. Ese cariñito. Bueno, quiero ver lo que dice nuestra hermana Noemí Colón. Ella dice, Dios le bendiga a los dos, aleluya, con el especial al presidente Edgardo Santo. Gracias. Desde Kissimmee. Aleluya, qué bueno. Salud también para Freddy Valdés y saludo para Luis Domínguez, que dice, Dios te bendiga. Alabados a Dios para siempre. Luis Domínguez desde Puerto Rico. Saludos. Nos está viendo. En este día, pastor, que usted me concede el privilegio de poder conversar con usted, saludando y dando la bienvenida y diciendo que, verdad, que estoy contento por el privilegio que usted me concede de poder hablar conmigo en este conversatorio, en el programa Tiempo Decisivo, que se llama así precisamente porque estamos viviendo tiempos malos y peligrosos, como señalaba el apóstol Pablo, y hay que estar atentos y alerta, como ciegos vigilantes y como vigía atento, aleluya, a lo que está aconteciendo, sobre todo en estos tiempos cuando se oyen tantas cosas en el Evangelio, y que si bien es cierto que hay mucha libertad y tenemos libertad en Cristo Jesús, también hay libertinaje y hay que ser muy selectivo en la vida cristiana. Pensando yo, aleluya, en lo que dice la Biblia, y ahí, por ahí vamos a entrar en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 4, un capítulo muy conocido por usted y también por nuestro red evidente, que habla de que los ministros, los hombres y mujeres de Dios, debemos considerarnos como hombres, aleluya, que somos ministros de Cristo, porque Él nos ha entregado y nos ha constituido como administradores de su misterio, de los misterios de Dios.
En estos tiempos, que reitero, son malos y peligrosos, ¿cuál es su criterio frente al papel que debe desempeñar el ministro, el pastor, en la posición que esté, o líder conciliar? Sí. Eh, Fíjate, pastor, que los tiempos, en todos los tiempos han sido malos. Hay épocas de todos los tiempos y me refiero a la vida del apóstol Pablo. Pablo lo dijo en aquel Sí, tiempo. en aquel tiempo. Y en todos los tiempos hay tiempos malos. Y en todos los tiempos el cristiano debe de cuidarse. En todos los tiempos el cristiano tiene que tener, ¿verdad?, la vista espiritual alerta, ¿verdad?, a las cosas que atentan contra la vida espiritual. Por así decirlo, la iglesia ha sufrido a través de todos los años golpes, ha sufrido persecuciones y otras cosas. Y este tiempo es igual, aunque Cristo dijo que los tiempos finales iban a ser bien peligrosos. Nosotros también adoptamos esto de que los tiempos nuestros, en estos tiempos, como usted acaba bien de decir, pastor, son peligrosos de igual manera. Hay que tener el mismo cuidado que tuvieron nuestros hermanos en aquella época. Hay que estar muy pendiente, Sí, aleluya, y sobre todo cuando la palabra dice que las cosas inclusive irán empeorando. empeorando. Sí. Y no solamente para la vida cristiana, sino también para el modo vivente de la gente. A nivel de la sociedad, las cosas van empeorando. Y entonces uno tiene que estar alerta, porque la palabra misma dice que quien persevere hasta el fin, Amén. Ese será salvo. ese será salvo. ¿Verdad que sí? Sí, así dice. Pastor. Independientemente de eso. Ahora bien, dice ese texto hablando y pensando en que nosotros debemos administrar bien los misterios de Dios, que antes, al parecer, por lo que dice la Escritura, estaban ocultos, pero que ya han sido revelados. Ahora han sido revelados y han sido dados a conocer al hombre. O sea, el hombre tiene más facilidades para ser un buen administrador de las cosas de Dios, porque ya esos misterios no están tan ocultos como antes. Ya se nos ha dicho, tanto en lo que se dijo en el Antiguo Testamento, que es el Antiguo Pacto, y lo que se dice en el Nuevo, que es el Nuevo Pacto. Y esas cosas reveladas le pertenecen a los hombres, sabiendo nosotros que las ocultas le pertenecían a Dios. Sin embargo, a Dios le plació dárnoslas a conocer a través de su santa palabra. ¿Cree usted que el hombre de estos tiempos, si lee la Biblia, si la estudia y la aplica a su vida, está en mejor posición que muchos del pasado para vivir la vida cristiana? Fíjate, pastor, los hombres y mujeres de aquella época entonces no tenían, ¿verdad?, todo el compendio de escrituras como nosotros hoy lo tenemos. Tenemos un compendio de escritura con una biblioteca, ¿verdad?, en nuestras manos. Ellos solamente tenían cartas y escritos antiguos. Algunos rollos. Sí, exacto. Algunos Antiguos. rollos antiguos. Y sí, yo creo que nosotros estamos en una buena posición con la escritura. Y quiero añadir y quiero compartir con los hermanos que también lo que tú estabas mencionando anteriormente, que Dios ha dado a conocer a los principados todos estos misterios y todas estas cosas por medio de la iglesia. Aleluya. Cada vez que la iglesia revela ¿verdad?, un misterio, cada vez que la iglesia revela de parte de Dios, ellos aprenden también. O sea, que las potestades tienen el conocimiento por medio de la iglesia. Y Pablo lo establece en una de sus cartas. Aleluya. Bueno, quiero saludar a Julián Reyes, que nos está viendo, y también a Juliana Reyes, Reina Santana, y también para Arle, aleluya, el administrativo de la Oficialía del Estado Civil, allá donde yo trabajo en la República Dominicana, provincia de Atomayor, lo veo por ahí. Y quiero decir a la gente que nos está escuchando, aleluya, que si oyen un sonido raro es que están sonando unos torpedos en la isla de Puerto Rico. Parece que hay una celebración especial. Pero lo más que puede ser que usted escuche unos tiritos por ahí. Pero todo está bien, a Dios sea la gloria. La única que está inquieta aquí es Susi. Y Susi no es más que la perra que nos
se mojica, pero nosotros seguimos contentos compartiendo con ustedes. Dice Arle Wellington Reyes Ramírez, bendiciones para este difusor de la palabra de Dios. Aquí conversando con mi presidente, Edgardo Santos, presidente del Concilio de Iglesia de Jesucristo, el Buen Samaritano, una palabra de Dios. Ahora bien, Edgardo, dice la palabra que se requiere que los administradores, lo que tiene que ver con esos misterios que Dios puso en nuestra mano, sean hallados fieles. Esa palabra de fidelidad, cuando usted la analiza en todo su contexto, ¿qué le parece a usted? ¿Cómo se está comportando la iglesia en estos tiempos? Sobre todo el liderazgo. Mira, pastor, la iglesia del Señor siempre ha sido fiel al Señor. Siempre ha llevado a cabo una función. La iglesia del Señor, si suena la trompeta, se va con el Señor. Aleluya. Estamos hablando de la iglesia en general. Estamos hablando de la iglesia que está esperando al Señor. De manera que siempre va a haber una iglesia, hay una iglesia que está siendo fiel. Dentro de la fidelidad, entonces, ramificando todo lo demás, y como, ¿verdad?, cristianos y seres humanos que somos, en algún momento de la vida como cristianos fallamos. En algún momento de la vida como cristianos resbalamos. El Señor nos levanta, nos perdona, nos restaura. Pero siempre va a haber un momento de esa oportunidad de nosotros volver a ser restaurados por el Señor para seguir siéndole fiel al Señor. Bueno, de hecho, el apóstol Pablo dijo, diga el débil, fuerte soy. O soy. ¿Sabe por qué? Porque no depende de los méritos humanos, sino de los méritos de Cristo. Yo de algún modo digo que quien tiene los numeritos, sí, aleluya, se llama Jesús. Y por eso, lo que no se pudo por el antiguo pacto, ahora se puede por el nuevo pacto. Porque, pastor, la fidelidad no depende de mi comportamiento. La fidelidad no depende de mí. La fidelidad depende de que el Señor nos amó y nos perdonó y nos dio una vida nueva. Y ser fiel a Dios no depende de yo ser perfecto, de yo ser un perfeccionista, porque ser fiel a Dios depende de humillarnos cada vez que fallamos, de reconciliarnos con el Señor cada vez que tengamos la oportunidad. Eso es la fidelidad, que no nos ponemos rebeldes, sino que sabemos que cuando nos tenemos que humillar, el Señor está ahí para recibirnos con los brazos abiertos. Bueno, de hecho, uno de los hombres que yo entiendo que bíblicamente es el único que se dice que tenía el corazón como el corazón de Dios, se trata de David. Él tuvo sus faltas, cometió sus errores, sin embargo, él fue confrontado. Y cuando fue confrontado reconoció su pecado. De eso es. Cuando Natalia habló a David y le dijo, mira, ese muchacho que le falló al Señor eres tú, David se humilló. Y de hecho tenemos la escritura de Salmo 51 donde él dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. O sea que yo entiendo que cuando el hombre reconoce su falta, su pecado y se humilla delante de un Dios que es clemente y que la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Sí, Señor. Siempre va a encontrar las manos bondadosas de Dios, aleluya, abrazando, perdonando sus pecados y restaurando su vida. Todo es nuevo, pastor. ¿Verdad que sí? Nuevas misericordias por la mañana, dice un nombre nuevo, una nueva bendición. El Señor todo nos lo da nuevo. Pero el salmista en ese salmo que acabas de citar, pastor, dice que a un corazón contrito y humillado, él no desprecia. De manera que David no era que era perfecto, él era conforme al corazón de Dios porque sabía humillarse, sabía arrepentirse de su pecado. Y cuando nosotros también nos arrepentimos de nuestros pecados, porque no hay nadie que no haya pecado y no hay nadie que no peque. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor va a ver nuestro corazón conforme al de Él. Aleluya. Bueno, quiero saludar a Mayra S. de Amparo, que nos está viendo desde San Pedro de Macorís, República Dominicana. También Adriana Valerio se une a la gente que nos ve desde los Estados Unidos. La bendición de Dios contigo, con tu casa y con tu familia. Bueno, me gusta mucho porque eso es lo que Dios está buscando. Un hombre o una mujer que se humille,
que reconozca su falta y que tiene la necesidad de un Dios que es misericordioso y clemente. Amén. Eso es así. Eso es así, pastor. Aleluya. Bueno, seguimos en este verso. Me gusta entonces el versículo 3, que el apóstol Pablo, cuando está hablando de los hombres como administradores de los misterios de Dios, y donde se requiere que sean hallados fiel, y ya hablamos de esa fidelidad, y de que hay una iglesia que está obedeciendo y que será levantada cuando suene la trompeta, Sí. aleluya, sabiendo que en todos los tiempos y en todas las épocas se cuecen habas, se dice. Sí, pastor. O sea, nada es perfecto. Siempre van a aparecer personas que le fallen al Señor y gente que cuestionen también el testimonio de parte de la iglesia. Sin embargo, me gusta el versículo 3, porque el apóstol Pablo, quien por inspiración divina del Espíritu Santo, habla, aquí dice, yo en muy poco tengo ser juzgado de vosotros, o de juicio humano, bendito sea Dios para siempre. Es en cuanto a sus motivos personales, aleluya, él dice que no temía ser juzgado de los hombres, inclusive de ninguno de ellos. Alabado sea Dios para siempre, porque él entiende que lo ha hecho bien. Y dice más, dice, ni siquiera a mí mismo me juzgo. Aleluya. O sea, en realidad, el creyente no tiene la capacidad para juzgarse a sí mismo. Y si no tiene uno mismo la capacidad de juzgarse a sí mismo, tampoco los demás deben hacerlo. No. La justificación propia no es aprobada por Dios. No. Número uno. Número dos, tampoco podemos juzgar a nuestro hermano. La palabra juzgar puede ser para un buen juicio o para un mal juicio. Podemos juzgar bien por el discernimiento que el Espíritu nos da y podemos hacer un buen juicio. Y de hecho que la palabra dice, no juzguéis para que no sea juzgado. Exacto. Pero si va a juzgar, tiene que hacerlo con justo juicio. Eso es así. Yo creo que el trono de Dios está fundamentado en verdad y justicia, y de hecho a eso es que nos guía el Espíritu Santo, a toda verdad y a toda justicia. Si no somos justos con los demás, yo creo que ese no es el corazón conforme a Dios. Ser justo no es hacer acepción de personas por posiciones, por estatus social, por lo que sea. No podemos ser, ¿verdad?, hacer acepción porque este tiene o este no tiene, sino que tenemos que ser justos, aunque la sangre pese más que el agua, tenemos que ser justos unos por los otros. Aleluya. Bueno, aprovecho para saludar a la doctora Ana C. Dice que Ana Cadina Arias, en San Pedro Macorís, ya me está saludando y dice saludos. Saludos, doctor. Un abrazo. Qué bueno. Yo pienso que es así. Bendito sea Dios para siempre, y como usted reiteraba ahorita, y Dios no desprecia un corazón contrito y humillado que reconoce sus debilidades, sus faltas y sobre todo que tiene la necesidad de Dios. Sí, de hecho, David reconoció eso y con desespero le pidió a Dios, dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Bendito sea Dios para siempre. Y escribió una palabra muy poderosa. Ahora bien, en el versículo 4, el apóstol sigue hablando, dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia. O sea, él como ministro de Dios y encargado de ministrar los misterios de Dios, él analizaba en su vida personal como ministro del Evangelio y entendía que no había cometido ninguna falta y su conciencia no lo acusaba. Y la Biblia dice que si nuestra conciencia no nos acusa, mayor que nuestra conciencia, es Dios. Es Dios. Y mayor que nuestro corazón también. ¿Verdad que sí? O sea que él conoce, escudriña y sabe todas las cosas. De manera que yo creo que sería bueno que la gente que nos esté viendo aprenda que los juicios y sobre todo lo que tiene que ver con la vida cristiana le corresponden a Dios y no al hombre. Es correcto. El apóstol Pablo, de hecho, aquí cuando habla de no por eso me justifico a mí mismo, no me puedo juzgar, es que él entiende que él no está diciendo que él no ha fallado, porque si había alguien que falló en la Biblia fue el apóstol Pablo, y lo vemos en un momento dado. Y sobre todo antes de venir al llamado. ¿verdad? No, y estando en el llamado. Y estando en el llamado, el apóstol Pablo tuvo situaciones donde hubieron desacuerdos. Sí, con otros ministros. Como por ejemplo con Pedro. Sí, exacto. Hubieron desacuerdos. Entonces eso no quiere decir que hay pecado. No.
pero no me justifico, quiere decir que yo no me creo que, ¿verdad? Mi vida está ya realizada en el Señor y que ya llegué al tope de la salvación, de que ya estoy ready, listo. No, hermano, esto es de un día a día. No, yo quiero leer este verso porque es tan potente y es tan bueno para los comentarios que estamos haciendo en esta hora. Dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Aleluya, pues el Señor me juzga. Él es, bendito sea Dios para siempre el Señor. El que le juzga es el Señor. Es Él. O sea, aunque yo no tengo memoria de que yo esté haciendo algo incorrecto o indebido, no por eso yo me justifico, porque mayor que mi conciencia es Dios y es quien hace juicio por mí. Yo entiendo eso, pastor. ¿Verdad que sí? Entiendo esto. El Espíritu Santo en nuestras vidas nos redarguye de pecado. Sí, sí. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Y muchas veces nosotros queremos obviar, no darle atención a muchas cosas que el Espíritu nos redarguye en la vida. A veces las cosas sencillas de la vida creemos que no están bien o que no están mal, y es todo lo contrario. Y el Espíritu te redarguye. De manera que, aunque nosotros, por eso es que el salmista dijo que lo librara de los pecados ocultos. Hay pecados ocultos que yo no me acuerdo o que lo hice inconscientemente, y hay pecados ocultos que están latentes en la vida del creyente, esperando que usted se humille y que yo me humille ante Dios y decirle, Señor, perdóname por esto, me humillo delante de ti y el Señor nos va a perdonar. Bueno, precisamente, el apóstol Pablo lo que está diciendo es, cuando él dice que no tiene en su conciencia nada que lo reprenda, él lo que está hablando es de forma intencional. Exacto. Que yo sepa que lo haya cometido para ofender a Dios. Pastor. Porque yo he tratado de agradar a Dios todo el tiempo. Y de hecho, cuando usted analiza el capítulo 7 del libro de los Romanos, que ya no es Corintios, Pablo dice que había una ley que estaba dentro de él que se rebelaba contra la ley de su mente o de sus miembros. ¿Por qué? Porque queriendo hacer el bien, encontraba una ley dentro de él que hacía el mal que no quería hacer. Y él dijo, y si hago el mal que no quiere, ya no soy yo, sino el pecado que está dentro. De hecho, Juan en una de sus cartas, pastor, señala y dice que hay, en primera de Juan, hay quien peca y hay quien practica el pecado. Entonces tenemos una, me gustó la palabra que usaste, de intención. Hay gente que son intencionadas en hacerlo, en pecar, y otros no. Entonces, lo hacen a propósito. Y sabiendo que está mal. Y lo hacen por deporte, porque les gusta. Exacto. No, pero aquí ese mismo Juan dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Aleluya. A Jesucristo, el justo. Para que sepa. Y usa esa palabra, el justo. Bueno, quiero saludar a mi amiga y hermana Adriana Varelo y dice salud y bendiciones. Gracias. Saludos, Adriana. Dios te siga bendiciendo. Bueno, ya concluyendo con el último verso de este contenido para pasar a otra parte que tiene que ver con sus oficios como presidente de este concilio, yo quiero subrayar el versículo 5 que dice, así que escuchen bien esto, los amigos contactos que nos están viendo en esta hora y los que nos se van a estar viendo posteriormente. Escuchen bien. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. ¿Qué querrá decir este texto en esa parte A? Fíjate, pastor, hay misterio. A la gente que le gusta como señalar, juzgar, condenar. Yo pienso que nosotros estamos puestos aquí no para eso. Estamos puestos para restaurar, para redarguir, para levantar al caído. Inclusive el apóstol Pablo dice, si tu hermano fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, y los que son fuertes, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Pero dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú seas tentado. O sea que cuando tú restauras, tú te consideras a ti mismo no haciéndote superior al que estás restaurando. Aleluya. Sino haciéndote inferior al que estás restaurando, porque el apóstol Pablo también señala y dice que hagas a tu hermano superior a ti mismo.
Sí, considerando. Entonces el Señor ahí nos nivela a todos. No, y de hecho, el apóstol Pablo enfatiza y dice que no debemos tener un más alto concepto de sí que el que realmente merecemos o el que nos corresponde. Correcto. Sí, porque hay mucha gente que se cree muy grande y a veces cae en el terreno de la necedad. Sí. De la necedad. Sí. Porque la Biblia dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Correcto. Aleluya. De manera que tenemos un manual instructivo para guiarnos y dejarnos dirigir por Dios con la dirección del Espíritu Santo. Así es. Entonces, si somos direccionados con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios, las cosas van a andar como tienen que andar. Bueno, saludos para Federico de los Santos. Saludos, Federico. Comandante, creo que coronel. Dios siga bendiciendo a ese amigo. Dice, muy buen debate espiritual de los pastores Diógenes, Lorenzo y el pastor que le acompaña. Perdón porque no sé su nombre. Se llama Edgardo Santos, es el presidente de nuestro concilio. Aleluya. Qué bueno, gracias por compartir el contenido. Dicen que es muy buen debate. Qué bueno, sí. Aleluya, lo que estamos haciendo en esta hora. Pero la palabra sigue diciendo, escuche esto, a la gente que juzga. Hay un juicio que solamente le corresponde a Dios, al Padre. Y dice, mire, entiendo yo, así que no juzguéis nada, pero es nada en absoluto, antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Aleluya, se parece mucho a la palabra del trigo y la cizaña. Porque cuando los discípulos querían arrancar la cizaña, el Señor dijo, no, dejen esa cizaña que crezca junto con el trigo, porque ustedes no tienen experiencia para estar separando cizaña de trigo. Hay que dejar que los ángeles vengan en el tiempo de la siega. Entonces, eso aplica dentro de las iglesias. Cuando pasa esto, donde tenemos gente que llega nueva o gente que ya lleva mucho tiempo, pero que no han madurado. Entonces, tenemos un liderato en la iglesia para hacer este tipo de cosas. ¿De qué cosas? De si hay que disciplinar, si hay que discipular, si hay que levantar, si hay que traer dos hermanos, ¿verdad?, a confrontarlos para reconciliación. Eso hay una gente que Dios ha puesto ahí para eso. No, y tener la sabiduría para restaurarlo con espíritu de mansedumbre, como usted estaba diciendo. Sí, sí. Sobre todo vosotros, los que se creen que son fuertes espiritualmente hablando y que tienen mucha madurez, tienen que tener la sabiduría para ayudar a aquellos que son débiles, que todavía no tienen la madurez y que están creciendo, claro, y que van, ¿verdad?, avanzando paso a paso, de manera paulatina en la vida cristiana, porque no es como la gente cree, de golpe y parazo, de que usted es santo. No, la gente no, la gente se convierte al Señor, el Señor los perdona y son salvos, pero comienza, exacto, pero comienza un proceso de restauración, de crecimiento, de limpieza, de desarrollo, sí, exactamente. Y eso es como llevándolo de la mano. Y eso es un proceso que hay que tomarlo con mucho cuidado. Pero escuche bien, porque el apóstol Pablo en la parte B, diría yo, porque tiene 3 partes este texto bíblico, dice, cuando nos invita a que no juzguemos a nadie antes de tiempo, hasta que venga el Señor, dice, el cual, cuando el Señor venga, dice, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas. Y dice la parte final, y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. O sea, a veces también reconocemos a la gente y lo exaltamos porque su supuesto mérito, y eso no es que sea malo, no podemos usar ni condenar, pero tampoco está ensalzando, porque a quien corresponde ensalzar al hombre es Dios. Aleluya, a él sea toda la gloria y toda la honra. Y entonces el hombre se va a ganar su alabanza de parte de Dios cuando le diga, como le dijo a la gente que le dio los talentos. ¿Usted se recuerda la parábola de los talentos? A uno le dio 1, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 5. Al que le dio 2 talentos fue y lo multiplicó. Sí. Y el que le dio 5 hizo lo mismo. Sí. Pero hubo uno que lo enterró. Y entonces a los que trabajaron su talento, ¿qué fue lo que el Señor le dijo? Se lo multiplicó. Dice, ven, buen siervo, fiel. Y en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Pero fíjate este detalle. Interesante. Hay uno que el Señor le dijo, ¿por qué no lo pusiste en el banco? Aleluya. Y ganaba intereses? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué son los intereses? Y ahí es donde tenemos que mirar unas cosas. Tal vez yo no predico bien, tal vez yo no sea una persona que pueda administrar bien un departamento particular,
pero puedo conectar gente con gente. Yo no lo sé hacer, pero conecto con este. Yo no sé hacer esto, pero te voy a buscar una persona que te va a ayudar. Yo no sé escribir, pero te voy a buscar uno que sabe escribir. Yo no sé llevar esto a cabo, pero te voy a buscar uno. Y eso se llama los intereses, de que en la viña del Señor, el talento que usted tiene y que yo tengo, no tiene necesidad de ser enterrado, porque como quiera se puede, aunque sea, ganar los intereses. Aleluya. Bueno, se puede trabajar Sí. con ello, con sabiduría, siendo poco o Sí, mucho. sí. Y es importante que se haga, porque el Señor nos enseña, por ejemplo, que con la fortuna, la riqueza que pone en nuestras manos, debemos hacer amigos con ella, para que cuando faltares, no la riqueza, sino nosotros, nos reciban en el reino de los cielos. O sea, porque no es la riqueza la que va a faltar, somos nosotros que no somos eternos, que estamos de paso en esta tierra y que un día vamos a morir. Desaparecemos de aquí. ¿Verdad que sí? Entonces el Señor nos invita a hacer tesoros en el cielo y no en la tierra, porque allá ni las polillas ni los ricos rompen, bendito sea Dios para siempre. Entonces, la abundancia del hombre debe estar en Cristo Jesús, sembrando en el reino. Y es importante que nosotros como administradores de, ¿verdad? de las cosas del Señor, de la riqueza y los bienes del Señor, no solamente materiales, sino espirituales, porque nosotros tenemos la administración y el ministerio de la reconciliación. Entonces es un ministerio, pastor, que lleva gente a Dios, Aleluya. que lleva gente a la eternidad. Y ese ministerio hay que darle mucha atención y mucho énfasis, entusiasmo, porque ese es el ministerio más importante que nosotros tenemos, el ministerio de la reconciliación. Bueno, y lo reseña la palabra en el capítulo 16 del libro de Lucas, cuando el Señor habla de que nadie puede servir a dos señores. Cuando Él habla de que si tú no eres fiel en las riquezas malvadas, que son las riquezas de este mundo, ¿quién te va a entregar a ti la cosa verdadera y lo mayor? ¿Por qué? Porque lo mayor son las cosas espirituales. Pero si tú no le eres fiel al Señor en lo poquito, en las cosas de este mundo, en las riquezas malas y malvadas que describe la Biblia, entonces tú no vas a poder recibir lo verdadero de parte de Dios. Y en uno de los escritos de los profetas, no recuerdo si era uno de los profetas mayores, dijo, si corriste con los de a pie, ¿verdad que sí? Y te cansaste, ¿cómo será con los de a caballo? ¿Verdad que sí? Entonces, anhelamos trabajar, anhelamos muchas cosas hacer en el Señor, pero aquí lo más importante es hacer una sola cosa a la vez, y saber qué me toca, qué me corresponde hacer luego. Si yo no tengo la dirección de qué es lo que a mí me corresponde hacer luego, qué es mi próximo paso, yo no podré hacer un trabajo eficiente, porque estaré sin dirección. Aleluya. Bueno, aprovecho para saludar a Fernando Santanas, nos está viendo desde esta noche. Saludos, Fernando. Pastor, hemos compartido una palabra que yo creo que es importante y ha sido buena. Muy buena. Y para nuestros contactos, a gente que nos está viendo, saludo para Iris Padilla. Saludos. Ella dice, Dios los bendiga de una forma especial. Y también está ahí el pastor Manuel Miguel. Miguel. Iragma. Sí, el pastor Miguel. Iragma Carrasquillo. Carrasquillo, eso allá en los Estados Unidos. Sí, ¿Qué dice el pastor? Lee ahí por mí. Dice, Dios le continúe bendiciendo, distinguidos. Los intereses son la recompensa de la labor ejecutada. Qué bonito. Aleluya. Y dice algo más aquí abajo. Me dice más para seguir viendo todo lo que dice. ¿Verdad que sí? Vamos a ver, se lo puedo abrir. Están todos ahí. Aleluya. No produces sino inviertes. No produce, se nos invierte necesariamente. Es una realidad. Bueno, la bendición de Dios para esos pastores, ministros que están bien, de la gente que en cualquier país del mundo, cuando se comparte este video, compártalo en su muro para que llegue a la gente de Guatemala, a la gente que están en Curazao, en Aruba. En Aruba, ¿verdad que sí? Y los que están en donde quiera que tenemos una congregación. En Estados Unidos. Pastor, y pasando a otro aspecto, ¿verdad? En este live que estamos haciendo, me gustaría compartir con usted y hablar de su ministerio, aleluya, como presidente de este concilio, que yo llamo un concilio santo, aleluya, porque en medio de los tiempos se ha mantenido y ha conservado una posición doctrinal muy buena, podría yo decir. Amén. Dios le bendiga. Es bien, me siento honrado de pertenecer al concilio Iglesia de Jesucristo Buen Samaritano, donde nací en el 1980 aquí en este concilio,
y todo lo que soy, la gloria es de Dios y lo que he aprendido, lo he aprendido aquí, con ustedes, que fueron primero que yo en el Evangelio. Conmigo no. Es claro que sí. ¿Y cuándo tú te convertiste? Oh, yo me convertí en el 80. Yo me convertí en el 91. Y usted, Yo aprendí de ti. Yo he aprendido de ustedes. Aleluya. Yo he aprendido de ustedes. Bueno, pero yo sé que ha tenido buenos mentores y se pueden mencionar algunas de la gente. Claro que sí. En este concilio le ha servido de base. Claro, mira, yo tengo un mentor que lo considero bien importante, que ya partió con el Señor hace unos cuantos años, y me refiero al reverendo Alejandro Reyes Jr. Ese fue mi pastor, y yo aprendí tanto de él, y una de las cosas que aprendí de él es precisamente lo que hemos venido hablando, es no juzgar, es escuchar a los demás antes de emitir cualquier palabra. Antes de emitir juicio. Y pensar lo que uno va a hablar. Porque con una palabra tú puedes lastimar a una persona y enviarla fuera de la salvación. Entonces, ese ha sido uno de mis grandes mentores. Y luego en el camino el reverendo Telmo Santana, el reverendo Ramón Peterson, y así el reverendo José de Diego, Oscar, que lo conocí luego. Telmo Santana. El reverendo Telmo Santana. Oscar, que lo conocí luego, también ha sido mentores, porque yo aprendo de todo. ¿Tú sabes quién te está saludando desde Guatemala? No. Víctor Morales. Ah, Víctor. Víctor te está saludando desde Guatemala. Aprendí mucho con ese hombre también. ¿En Guatemala? Es en Guatemala, allá en la Concepción. Y Víctor, te saludamos en el amor del Señor y a todos los que están comunicados. De verdad que tuvimos muchos momentos buenos. Bueno, Junior fue presidente de este concilio, ¿verdad? Sí, Alejandro Reyes fue presidente de este concilio. Alejandro Reyes Junior, sí. Cariñosamente, hermano de Nelson Reyes. Correcto, y de Rosita. Y de Rosita Reyes, sí. Que fueron excelentes también. Definitivamente. En la vida cristiana. Son gente pioneros de este evangelio. Entonces, ¿quién sustituyó a Junior? Mira, cuando Junior muere, el vicepresidente lo es el reverendo Gumercindo Rosario, de quien también he aprendido mucho. Él toma, ¿verdad? Ya que él es el vicepresidente y toma la posición y continúa llevando el concilio hacia adelante, cosa que lo hizo muy bien. Hemos visto el trabajo de él y nadie es perfecto en esta tierra. Nadie. Pero hizo un trabajo excelente de que cuando no había una persona ahí, él echó mano. Mantuvo el concilio. La rienda. Y el concilio está de pie. Ese reverendo Gumercindo Rosario. Entonces, ¿usted quién sustituye al reverendo? Correcto. En el 2014, en unas elecciones, pues fui electo y hasta hoy estamos trabajando en la obra del Señor. Aproximadamente casi 7 años. Casi 7 años. 2 prácticamente... no obligado, sino porque no hubo asamblea por lo de la pandemia. Bueno, vamos a entrar en ese detalle, pero ¿cómo usted define esos 7 años? Y vamos a caer a lo de los tiempos que usted ha tenido como inclemencia, pero ¿cómo usted define esos 7 años, y aleluya, dirigiendo las riendas de esta institución aquí en Puerto Rico? Bueno, cuando yo entro con ya una organización hecha. Entonces ya el camino está andado, ¿no? Los hermanos que trabajaron antes de mí se encargaron de dejar un fundamento sólido. Aleluya. Y de dejar una base bien establecida. Yo lo que vengo es a administrar lo que ya está hecho. Pero ¿cómo se hace uno, por ejemplo, encontrando caminos que están hechos y que cuando se trata de grupos en una organización y que se compone de diferentes líderes con mentes distintas, es natural que al andar el tiempo uno tenga otro tipo de mentalidad, entienda que hay cosas que hay que cambiar, etcétera, etcétera. ¿Cómo usted ha podido trabajar con eso? Y se han hecho cambios, han habido cambios. De hecho, ahora en esta asamblea pasada se aprobó las enmiendas nuevas de la Constitución que van a estar distribuyéndose. Siempre es como cuando usted pastorea una iglesia, que las mentalidades son diferentes y tú tienes gente que para cambiar la cortina del altar tienes que hacer una reunión grande. Entonces es así. Uno se opone. No, esa cortina la compró el hermano fulano y esa cortina simboliza. Y entonces ese tipo de cosas hay que saberlo tratar. Hay que saberlas tratar. Entonces no podemos ser líderes autoritarios.
en un momento Hay que escuchar las hay que diferentes escuchar las voces, diferentes personas, cuáles son sus sentires, etcétera, etcétera. llegar a un consenso, pero siempre va a haber un momento, va a haber un clic donde vas a tener que tomar una decisión, gústele o no le guste a la gente, porque es por el bien de la organización. Bueno, me encanta algo en su sentir, porque mucha gente como que no asimila, no entiende. Cuando se monta un vehículo, ellos no entienden que hay que ir pasando cambios. Y a medida que va acelerando, va avanzando en el camino. Pero a veces hay que arrancar despacito. Sí, Hay cambios que se pueden hacer, pero hay otros que necesitan más tiempo. sí, La gente no entiende ni asimila eso. sí. Porque para eso se necesita un poquito de cabeza, de pensamiento y hasta cierto punto de madurez. Ujú. A veces la gente quiere que todo se haga de golpe y porrazo. O sea, si tú tienes un carro, tú nunca arrancas en quinta. No Se puede. No se puede. ¿Verdad que no? No, Hay que arrancar en primera. en primera y después pasar en la segunda, Así. la tercera, la Así. cuarta y la quinta, y caminando en la marcha. Entonces uno va aligerando los pasos. Sí, una de las cosas que afecta mucho el crecimiento de la obra son los estereotipos y son los patrones pasados, los patrones donde, por ejemplo, Jesús habla de un padre que tenía 2 hijos, ¿no? Sí. Tenía 2 hijos y los mandó a trabajar. Le dijo a uno, ve a mi viña y trabaja. Sí. Y él dijo, voy. Sí, y no fue. Y no fue. Entonces viene al otro y le dice, ve a mi viña a trabajar. Y él le dice, yo no voy. Y luego fue. Aunque estos dos personajes identifican al pueblo de Israel, a la iglesia gentil, también dentro de la iglesia y dentro de la organización vamos a tener personas que van a estar de acuerdo en unas cosas, pero en un momento dado se van a retraer, se van a retractar, o para bien o para mal. Pero lo lindo de eso es que muchos que tuvieron positivo son los que echan hacia atrás, No. pero muchos de los que tuvieron negativo son los que se entregan al trabajo, sí, son los que regresan y dicen, sí, no, yo voy a seguir trabajando porque sí, ya yo puse las manos en el arado sí, y esto no se puede caer, no tiene que sí, seguir hacia adelante. Pastor, y esto es lo hermoso del Evangelio. Lo hermoso del Evangelio es tú tener personas a tu lado trabajando, y aquí estamos en este horro, ¿verdad?, de Sí, liderazgo, que tú tengas gente a tu lado que aunque no estén de acuerdo contigo en unas cosas, pero en las cosas más importantes, En lo básico, en lo fundamental que es para el bienestar de una organización, estén contigo a tu lado y digan, no, aquí lo primero no soy yo, aquí lo primero es la organización, porque aquí lo primero no soy yo, lo primero son los hermanos, es la iglesia. significa entonces, pastor, y que para llegar a consenso hay que disponer actitudes, Sí, hay que olvidarse inclusive de algún tipo de interés personal para darle importancia a lo que merece importancia, que es la organización. definitivamente, pastor. Aleluya. Cuando Jesús trabaja para ayudar personas, él, por ejemplo, los discípulos decían, no llames al maestro, no vayas para allá. Y este ciego seguía gritando, y Señor, hijo de David, ten misericordia, no molestes al maestro. Entonces el Señor rompe el esquema Aleluya. del pensamiento no judío, sino del pensamiento de los discípulos que piensan que Jesús es otra cosa. Sí, lo tenían en una cúpula. Sí, sobre todo como que se ve el egocentrismo. Exacto. Bendito sea Dios para siempre, ¿no? Y como que estaban, todo lo que hay es para nosotros. Y Jesús le dijo, no, y lo de se detiene y hace el milagro. Porque el Señor va a hacer el milagro, seamos samaritanos o no, va a hacer el milagro. Seamos cristianos o no, el Señor, la lluvia cae para todos, porque el Señor es misericordioso. Me gustó, usted dice que cuando usted viene a este movimiento, electo presidente siendo parte de él, usted le pone en su mano un carro que ya está caminando y que tiene combustible para seguir avanzando. Sí. ¿Usted siente que ha avanzado mucho o poco? ¿Y qué limitaciones siente usted que estuvo con el huracán María y también con el COVID-19 en estos tiempos que precisamente todavía lo tenemos? Y unos terremotos que azotaron a la isla. Sí. Pero fíjate, yo no pienso que se hizo mucho o se hizo poco. Yo pienso que se hizo o se ha hecho lo que se ha tenido que hacer y lo que se ha podido hacer en el tiempo que tenemos. Alaba. Y el que viene detrás, pues tendrá que seguir haciendo lo mismo.
trabajar con lo que está y hacer cosas nuevas basado en la necesidad que va a tener. Fíjate que cuando el pueblo de Israel tiene jóvenes que empiezan a ser influenciados por el griego helenista, eh, ya desconocían las escrituras hebreas, entonces, porque ya el lenguaje de estos jóvenes era otro. Entonces, ahora tienen que hacer un grupo que se llama la Septuaginta para, para hacer el cambio de lenguaje desde el hebreo al griego. Sí, entonces, sí. ¿Qué pasó? Cuando se hizo ese cambio, hubo protestas porque se perdió la originalidad, porque no sirve así, porque hay gente que le gusta el añejo. No, pero siempre ha sido así. Sí. Y cuando se requieren cambios que muchas veces representan avances. Y van a haber cambios siempre. Desarrollo. Sí. Siempre aparece la protesta, sí. Gente que no está de acuerdo. Sin embargo, lo que se hizo con la Septuaginta, ¿verdad? Ha sido importancia. Y ha sido de trascendencia para la vida cristiana. Sí. ¿Verdad? La Septuaginta, eso es así. Él le dijo, perdona, ¿verdad? Que te tome este tiempito. Le dijeron a Jesús, ¿tú traes un vino nuevo? Sí, échalo aquí. Jesús dijo, no lo puedo echar ahí, porque no lo vas a poder resistir. No lo va a resistir. No, tienes que cambiar también el odre. Es que nadie echa vino nuevo en odres viejos. Eso simboliza. Se rompe. Eso simboliza un cambio de mentalidad, un cambio de ver las cosas desde otro punto de vista. Y sobre todo en estos tiempos cuando tenemos generaciones nuevas. Correcto. Y manteniendo lo que se llama el fundamento. Sin quitarle el fundamento. Bueno, definitivamente que hay gente que no está preparada para ministrar en estos tiempos, diría yo. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Hay que seguir discipulando. ¿Cuál es su sueño para esta institución? Aleluya, como presidente del consejo. Mira, yo quisiera varias cosas siempre, y antes de ser presidente yo quería que en cada país tuviéramos, aunque sea una iglesia en cada país. En cada país. Ese es uno de mis sueños grandes a nivel de organización. ¿Siente que eso es posible? Es posible, es posible. Yo pienso que en los países, por ejemplo, Puerto Rico nace ¿verdad? Con esto del buen samaritano, con esta institución, toca República Dominicana a través del reverendo Aníbal Pérez. El hermano Telmo Santana se encarga, por la gracia, por la misericordia de Dios, de diseminar la palabra en muchos lugares y levantar muchas iglesias. Entonces, ¿qué es lo que yo anhelo? Que mi vecino, que sería el otro país que está a mi lado, pudiera también tener una iglesia, el Buen Samaritano. Que en Estados Unidos, el estado, digamos, de Connecticut, mire al otro estado que está al lado y abra una iglesia. Que Puerto Rico, que no tiene iglesia en todos los pueblos, ¿verdad? También pudiera abrir iglesia, una en cada pueblo, porque con una en cada pueblo, pastor, yo creo que tenemos un comienzo muy grande. Bueno, y yo pienso que se puede, porque casi todas las iglesias que tenemos en la República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y otra parte del mundo, tenemos miembros que han sido samaritanos, que están diseminados en algunos países, que si uno tiene contacto con ellos y ellos plantan una iglesia en esos países, es una forma de extender el movimiento siempre que mantenga contacto con sus raíces. Yo entiendo que sí, y hemos tenido la buena experiencia cuando yo trazo en el mapa de Puerto Rico, porque la última iglesia que tengo conciencia que se abrió fue hace poco en Vega Baja, la iglesia de las Lisas con el pastor Rubén Dávila. Entonces, cuando yo agarro un mapa en blanco del país de Puerto Rico y coloreo dónde están todas las iglesias, me doy cuenta que cada iglesia conecta con el pueblo que está al lado, excepto una que otra, ¿ves? Y entonces eso es predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria, de adentro hacia afuera. ¿Saben que ahora que usted está mencionando Jerusalén, Judea y Samaria, me recordé de algo que leí cuando el Señor le dijo a los discípulos que no se movieran de Jerusalén porque ellos iban a recibir poder del Espíritu Santo y me seré testigo en esos pueblos que usted acaba de mencionar. Sí. Y cuando leí, aleluya, que el ser testigo en ese texto no tenía que ver con predicarle a las almas, sino más bien ser testigo como evidencia. Evidencia significa
que ellos como testigos iban a dar a conocer al mundo lo que el Señor había hecho en ellos, porque no es lo mismo ir a predicar a las almas, jalándose los moños, uno por aquí, otro por acá, de forma dividida, que estar unido, unánime, llevando la evidencia de lo que significa un pueblo unido, como era la iglesia primitiva. Aleluya, que portó la evidencia del cambio y la transformación que el Señor hizo. Porque usted podía predicar, y es bueno ir a predicar, y predicar a toda la criatura. Pero ¿cuántos evangelistas y pastores no andan predicando por ahí? Y hasta cierto punto, diría yo, perdonando, jalándose la greña, sin manifestar la unidad que dijo el Padre, que debíamos llevar como fruto, porque Él y el Padre eran uno, y nosotros como iglesia también debíamos ser una. Quiero abordar. ¿Entendió lo que estoy hablando? Claro que sí. Como evidencia Mira, del cambio y de la transformación que el Señor ha hecho en el todo esto comienza en la casa. Aleluya. Todo esto comienza en el hogar, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Si tu esposa y tus hijos, tu esposo y tus hijos, no te ven como un cristiano de testimonio, ¿qué va a esperar el mundo? El fruto. Entonces, tú sabes, hay un refrán en mi país. Estamos hablando de la evidencia. Del testimonio. Porque si en mi casa yo no doy fruto, si en mi casa no tengo el respeto de mis hijos, si no tengo el respeto de mi cónyuge, entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir lejos a predicar porque allá no me conocen. Bueno, usted está diciendo que el que no puede gobernar bien su casa, no puede gobernar bien la iglesia. Alaba su nombre. Entonces, nosotros tenemos un refrán aquí en el país de Puerto Rico que dice que el caballo malo se vende lejos. Porque el caballo malo puede patear, puede morder, pero yo lo baño bien, lo pongo bien bonito y me voy allá a Ponce. Bueno, lo compra el que no lo conoce. El que no lo conoce. Yo entendí. Pero en la casa tú tienes que dar testimonio. Alaba. Y que tu esposa hable bien de ti, Así que tu esposo hable bien de ti, tu que comunidad hable bien de ti. Tu pueblo hable bien. Si no es así, entonces ¿qué hago? Alaba. Bueno, pastor, estamos llegando casi a la parte final de este conversatorio, hablando tanto de la Biblia como también de su trabajo como presidente en esta institución, el Concilio de Iglesia de Jesucristo Buen Samaritano, que está, ¿verdad?, instalados en diferentes partes del mundo, aunque nos falta mucho también territorio por conquistar, como usted acaba de decir, y que ese es el anhelo de que haya una iglesia en todo el universo. De hecho, tenemos una reunión el lunes con un pastor de Vega Baja que quiere integrarse a nuestra organización. Entonces, tener una iglesia en Vega Baja, porque tenemos ya una en Vega Baja, pero otra en otro lugar, nos da la oportunidad, como usted dice, de poder seguir. Bueno, cuando usted vaya a Tomayor, recuérdese que ya está la iglesia central, está la segunda y también estamos levantando una tercera. 3. Sí, en Tomayor, eso está caminando y ese es el plan. Ese es el plan. Seguirnos extendiendo. Ahora, usted decía mientras hablaba, el que venga detrás. ¿A qué usted se refería con el que venga detrás? Si yo entiendo que usted tiene 7 años, reverendo Alejandro Reyes Jr., cariñosamente, duró 16 años gobernando este concilio, luego estuvo como Jacinto Rosario, más de 20 años, casi 22 años. ¿Usted no tiene esa misma tendencia? Fíjate, mi deseo de trabajar está. Yo quiero trabajar mientras tenga salud, mientras tenga claridad, mientras el Señor me dé fuerzas. Pero yo tengo que reconocer, y todo es como los pastores, tenemos que reconocer que un día no vamos a estar. Exacto, y hay que formar el liderazgo. Y hay que formar liderazgo. Y hay que permitirle también que trabajen. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer crecer una organización cuando me voy a entronar en un lugar y solamente todo gira alrededor de mí? No, eso no funciona de esa forma. Tenemos que ser honestos y tenemos que ser íntegros en esto. Aleluya, qué bueno. Ya ustedes escucharon a mi presidente, el presidente del Concilio de Iglesia de Jesucristo Buen Samaritano, y estamos conversando con él, cuáles son sus anhelos, sus sueños para esta institución. Hay una hermana que se llama Viviana. Bueno, un saludo para Viviana Lorenzo de Guerrero. Ella dice, buenas noches, que Dios le bendiga grandemente en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Saludos para Viviana. Saludos, y toda la gente que se hayan conectado, que nosotros no hayamos estado pendientes
Que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Estamos bendiciendo su casa, su familia y toda la gente que se conecte. Aleluya, después del video, porque ahora lo subimos a la plataforma de YouTube y eso lo compartimos. Yo veo que la gente lo sigue viendo y eso se mantiene rodando y entonces va llegando a todos los sectores donde están nuestras iglesias. Los pastores, ministros y los miembros los ven y nosotros le estamos saludando en esta hora. Carlos, Gracias. oiga bien, las palabras de este programa especial que hicimos esta noche. Y prácticamente yo saliendo de la isla de Puerto Rico, porque mañana es domingo y el lunes vamos a partir de las 2 de la tarde. Salimos de este país, ha sido un placer inmenso, pero las palabras finales son suyas para este escenario, saludando al reverendo José Mojica, que está ahí, su amigo, su hermano. Sí, saludamos a nuestro hermano José, que nos permite estar ¿verdad?, en su hogar, en el seno de su casa, llevando a cabo este programa, que ha sido de mucho impacto. El hermano Morales, hasta donde conozco, inventa mucho. No inventa, pero tiene un programa que llega a las vidas. Y tu programa llega, tu programa trasciende. Mira los corazones ahí. Aleluya. Tu programa es un programa muy, muy querido. Y verdaderamente quiero saludar a todos los hermanos que se conectan y los que van a ver este video más adelante. Quiero saludarte, Morales, y instarte a que continúes haciendo esto, porque esto hay que hacerlo. Esto tal vez no todo el mundo lo puede hacer, pero si Dios te ha dado esa capacidad, continúa haciéndolo. Y un saludo a todos los pastores de las iglesias de Jesucristo, el Buen Samaritano, las regiones, los presidentes de regiones, todos los hermanos que de alguna manera u otra están vinculados a nuestra organización. Les saludamos en el amor del Señor. Y quiero instarle también a que hablen del Señor a sus familias, háblenle de Cristo a sus hijos. Son sus hijos, ustedes los ven diariamente, pero no dejen de hablarle del Señor a sus cónyuges, a sus vecinos. Siempre tengan una palabra a flor de labio, amén, de la redención y de la salvación, porque hace falta tener gente valiente para predicar la palabra del Señor día tras día. Así que mantengámonos firmes en el Señor hasta que el Señor venga o nos mande a buscar. Bueno, qué bien. Antes de despedir, me gustaría ¿verdad?, comprometer al presidente internacional con una oración por este concilio y también por todas las iglesias samaritanas a nivel mundial. Donde quiera que haya un samaritano que vea este video, aleluya, sepa que nuestro presidente, Ricardo Santos, está orando y intercediendo por nuestro mundo. Sí, y antes de orar quiero mencionar a algunos hermanos que son columnas, pastor, dentro de nuestra organización. Me refiero al hermano Telmo Santana Rivera, a nuestro hermano José de Diego, Oscar Leonel Pérez Molina, nuestro hermano Ramón Peterson, gente que han dado la vida y otros que ya no están, que dieron la vida por esta organización y que nosotros ahora estamos cosechando lo que ellos trabajaron, hermano, y esto es bíblico. Así Cristo lo expresó. Gente que han dado todo, hermano Ramón Romero Reyes, Félix Fuentes, gente que cuando nosotros entramos aquí, pastor, ya eran unos pilares dentro de esta organización. Nuestra hermana Rosita Reyes, su esposo José, que dieron mucho por esta organización. Y yo quiero, ¿verdad?, saludar a todas esas personas y a usted, hermano, que usted honre esta organización, porque esta organización, aunque no es una organización gigante, pero ante la presencia del Señor es grande. ¿Por qué? Porque estamos llevando la palabra del Señor. Y sobre todo porque reina y reposa el amor en esta hora. Amén. Y que el amor, la amistad siempre fluya y el respeto hacia los demás. Lo que usted respeta llega a su vida. Lo que usted no respeta se aleja de su vida. Agarre esa, porque eso es bien importante que lo entendamos. Bueno, saludamos entonces a todos los pastores, a todas las juntas ejecutivas en cada uno de los países donde estén. La bendición de Dios esté llegando a cada uno de ustedes. Recuerden que aunque somos una organización pequeña, aleluya, quien está al frente de esta organización se llama Jehová de los ejércitos. Aleluya, usando cada uno de los presidentes que están en cada país, como lo usa en Puerto Rico, en la República Dominicana y en cualquier parte del mundo. Gracias, pastor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú has sido bueno en nuestras vidas, Señor.
Señor, te damos a ti toda la honra y te presento cada hermano que se conectó, Santo los que se van a Dios. conectar. Señor, bendice los pastores, los líderes, los obreros. Bendice cada hermanito, cada hermanita, Señor amado, y que podamos seguir trabajando en tu obra y mantenernos firmes hasta el final, Señor. El enemigo siempre ha tratado, Señor, de destruir tu obra, pero no tiene parte, no tiene suerte contra la iglesia tuya, Señor. En esta hora te presento al hermano Morales, Señor, que tan humildemente me invitó a su programa, y yo te pido que tú le bendiga, que este programa siga trascendiendo a otros países, a otras vidas, Señor. Amén. Y sobre todo, que almas se salven, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, de todo corazón. Amén. Aleluya. De esta forma, señoras y señores, llegamos a la parte final de su programa Tiempo Decisivo, invitándolo para que estén pendientes cada martes a partir de las 8 de la mañana y los jueves, los sábados generalmente a las 3 de la tarde. Hoy lo hicimos fuera de horario para compartir de manera especial con nuestro presidente conciliar, aleluya, que era el horario que podía compartir con nosotros, de manera que cuídense mucho y la bendición de Dios Padre sea con cada uno de ustedes. Bendiciones para todos. Aleluya.